Días, mi nombre es Juan Carlos Chorrebayala, soy la clave 12 de quinto bachillerato C y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de 10 artistas de la literatura hispanoamericana. Entonces, comenzando con el número uno, estos artistas no están en un orden de preferencia o de relevancia, simplemente están listados conforme se fueron agregando a la lista. Entonces, en primer lugar tenemos a Julio Cortázar. Él nació en Argentina el 26 de agosto de 1914 al 12 de febrero de 1984. En- es hijo de padres argentinos. Los primeros años de su vida los crece en Bélgica y Suiza, y en 1918 vuelve a Argentina. Pues trabaja como profesor de universidad por gran parte de su vida, hasta que inconvenientes políticos con su país lo forzan a cambiar de trabajo. Él trabaja gran parte como traductor de obras de autores como Julio Verne, y esto, combinado con el hecho de que viajaba constantemente, influye mucho en sus obras, de cómo éstas prestan recursos de obras europeas o de otros continentes para poder apoyar así a sus propias obras. Su obra más relevante y la más importante es Rayuela, publicada en 1963. Esta fue la obra que lo lanzó a la fama y es una obra característica del boom latinoamericano. Posee 155 capítulos, pero la estructura de la obra, según Cortázar, permite leer los primeros 56 y prescindir de los últimos capítulos, mezclado con otras formas de lectura de los capítulos, entre las cuales existe leerlo linealmente, leerlo según un código brindado por el autor, leerlo en desorden. Todas estas cosas son parte de por qué esta obra es tan relevante, a pesar de que el trama sea bastante sencillo, cerca de Horacio Oliveira y su historia desarrollada a lo largo de varios años en relación a un romance con su amante, la amada. Estas estructuras no lineales y rupturas de código es lo que hace a Cortázar un autor tan importante del boom latinoamericano, al igual que muchos de los otros autores que veremos en esta presentación, como el número 2, Horacio Quiroga. Él fue un autor uruguayo que tuvo más que nada una vida trágica, con muertes accidentales por parte de su padre, y él accidentalmente mató a su compañero con un arma, y también muchos de sus familiares cercanos se suicidaron, entre ellos su esposa. Estuvo establecido en Uruguay desde temprano y desde pequeño se interesó por la literatura, aunque desarrolló varios trabajos como floricultor, escritor de revistas, juez de paz, etcétera. Naturalmente, debido a una trágica vida, su vida terminó con él suicidándose, masticando cianuro, pocos meses después de haber sido diagnosticado con un cáncer gástrico severo. Y como la obra que lo representa decidí escoger El Hijo, que pues es más que nada una de sus mejores representaciones del género dramático. Entre sus claras influencias se encuentran autores como Edgar Allan Poe, y El Hijo sigue bastante bien estos géneros que él intentaba buscar, como son el horror y el drama, y también la muerte del niño al final del cuento por accidente de casa refleja también la muerte de su padre, que sucedió lo mismo por un accidente en la casa. Es una obra fatalista, refleja el trauma emocional que Horacio ha sufrido y lo logra plasmar bastante bien, siguiendo factores del romanticismo, pero también un poco del expresionismo alemán, y es característico estilo del autor, resaltando su talento con los cuentos, con la narrativa, con los recursos literarios, y también como él sobre todo brilla en escribir cuentos cuyas consecuencias y obras no son directamente regidas por acciones, sino por la naturaleza o por accidentes. Como número 3 tenemos a Miguel Ángel Asturias, autor guatemalteco, graduado de abogado de la Universidad de San Carlos, y mientras estaba estudiando, él luchó arduamente contra el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Esto, entre varias otras cosas que logra hacer, él ganó el premio Lenin de la Paz y el premio Nobel de Literatura por su obra El Señor Presidente, publicada en 1946. Es una obra de crítica social, otra obra característica del boom latinoamericano. Es partícipe del realismo mágico, utilizando secuencias de sueño y algunos otros factores irreales que influyen bastante en la historia y en su crítica de cómo el poder político tiene muchísima relevancia, y esta obra fue específicamente escrita con busca de crítica del periodo presidencial de Manuel Estrada Cabrera, contra el cual recordemos que luchó. Utiliza los sueños como un descenso al infierno y la proyección irreales del poder político como imágenes del mal y su influencia en la sociedad y cómo ésta se desarrolla.
También hablando de escritores guatemaltecos, en el número 4 tenemos a Virgilio Rodríguez Macal. Él va antes del boom latinoamericano, pero es bastante importante, ya que es uno de los mejores autores de nuestro país. Fue periodista, novelista y diplomático. Escribía muy rápidamente y por eso la mayoría de sus obras las terminaba muy rápido, por lo que fue bastante prolífico como autor. Su obra Carazamba, su primera obra, fue escrita en 10 días y es bastante característico de él basar sus obras dentro de Guatemala, sea lugares, personajes o incluso algunas de las mitologías que se mencionan en sus obras son bastante establecidas dentro de su país y esta característica se vería reflejada en el boom latinoamericano varios años después de las publicaciones de sus obras. Murió de cáncer de pulmón con una obra planeada sobre el oriente guatemalteco que nunca llegó a ser hecha y como obra representativa de él, escogí La Pasión del Pájaro Serpiente porque es una de las mejores representaciones de cómo él establece sus historias dentro de un marco propio de su nación. Es parte del criollismo guatemalteco y es bastante evidente ya que utiliza los nombres en cachiquel de bastantes de los animales y cuenta de un a modo ciertamente antropomórfico la vida de bastantes animales a lo largo de capítulos desarrollando personalidades, historias o incluso arcos de personaje dentro de las historias que se desarrollan dentro de la selva de Petén. Y esto es importante también porque él tomó ventaja de su carrera como historiador y periodista y también de excursiones que él mismo realizaba dentro de las selvas de Guatemala para poder escribir estos cuentos. Similar a este se encuentra también El Mundo del Misterio Verde. Como número 5 tenemos a Jorge Luis Borges. Él fue un actor argentino, procede de una familia de próceres de la independencia de Argentina. Sin embargo, su padre fue el primero en romper la tradición de ser militar y se convierte en profesor de inglés y psicología. Para la Primera Guerra Mundial, migraron a Europa. Él se encontraba en Francia y debido a las dificultades de la guerra, se vio viajando bastante y consumiendo bastantes obras, principalmente de autores franceses. Cuando regresa a Latinoamérica, por así decirlo, ve su vida como escritor ya formada por toda la lectura que realizó mientras estaba en Europa. Sin embargo, él fue una figura fuertemente política que se opuso fuertemente al peronismo en el país, por lo que nunca le dieron un premio Nobel, lo cual fue excusado en gran parte por la academia por motivos distintos, pero posteriormente fue revelado que fue por sus posturas políticas que nunca ganó un premio Nobel. Y entre sus obras, cabe recalcar Ficciones, fue publicada en 1944 y es un libro de cuentos fantásticos que consta de dos secciones del jardín de senteros que se bifurcan y artificios. Son más que nada cuentos que forman parte del realismo mágico y toca temas como el tiempo, el infinito, los mundos ficticios, realidades alternativas, entre otras cosas. Es costumbre también del boom latinoamericano tocar en temas como el realismo mágico, por lo cual esto también es una obra bastante característica de este mismo periodo. Y también se dice que esta obra en particular cambió el rumbo de la literatura universal en el siglo XX. En el número 6 tenemos a Pablo Neruda de Chile. Él fue un poeta sobre todo, pero también tomó cargos políticos. Desde pequeño fue un gran literato, recibió el Premio Nobel de Literatura y el Premio Lenin de la Paz. Me publicó poemas casi siempre a través de revistas, pero alcanzó fama internacional con su obra 20 poemas de amor y una canción desesperada. También cabe recalcar que su nombre originalmente no era Pablo Neruda, pero se colocó ese seudónimo en honor al poeta checo Jan Neruda. Y su obra 20 poemas de amor y una canción desesperada fue publicada en 1924. Fue una serie de poemas sin título, con excepción de La canción desesperada, que es el último poema. Intenta romper con márgenes del modernismo que se habían definido en la obra y poesía previamente. Y cabe recalcar que esta obra rompe varios marcos, no solamente literarios, sino tradicionales en cuanto a la cultura, ya que es una obra cargada de erotismo y él la escribió con solamente, si no estoy mal, 17 años, por lo cual es una obra que impacta bastante y por eso se considera entre las más importantes de su repertorio de obras. Posee vocabulario mezclado del romanticismo y del modernismo, a pesar de que él estaba intentando romper precisamente con esos límites, las influencias de dicho periodo se ven claramente encargadas aquí. En número 7 tenemos a Gabriel García Márquez de Colombia. Desde pequeño, Gabriel García Márquez fue un
gran estudiante y gente como su abuela o sus padres lo nutrieron con obras y con cuentos, lo cual lo ayudó a desarrollar su carrera como escritor. Sin embargo, posteriormente para la universidad, sus padres lo obligaron a estudiar derecho, lo cual le quitó su, por así decirlo, su espíritu de buen alumno, y el Bogotazo, un movimiento, un golpe a la universidad, cerró la Universidad de Bogotá indefinidamente, por lo que él se vio obligado a mudarse de universidad a una universidad en otra parte del país. Esto le da la oportunidad de salirse del estudio de Derecho, ya que él nunca se graduó de esa carrera, sino que se convirtió en un estudiante irregular y en columnista. A lo largo de todos estos años, sacó múltiples obras con distintos niveles de éxito, y en 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura. Su obra más importante, sin lugar a dudas, Cien años de soledad, por muchos considerado la segunda mejor obra escrita en español, solamente atrás del Quijote. Fue publicada en 1967 y narra la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones. Esta, al mismo tiempo que cuenta la historia del pueblo ficticio Macondo. Es interesante porque hasta ahora el pueblo Macondo no es única este libro. Previamente en algunos cuentos y también posteriormente se mencionan estos lugares y estos personajes, por lo cual es un factor interesante que sería mencionar. Corresponde al realismo mágico, como la mayoría de obras de este periodo. Es una de las más importantes para el boom latinoamericano, ya que sucede en pleno periodo de este fenómeno, y esta obra fue la que le garantizó el premio Nobel a Gabriel García Márquez. Toca temas también como el incesto, la soledad y lo fantástico, lo cual es otra de las cosas que rompió márgenes con la escritura de esta obra, aparte de su peculiar estructura a lo largo de lo que serían básicamente 7 generaciones de familia y de conflictos, incluyendo el nacimiento y la decadencia de un pueblo. Número 8 tenemos a Rubén Darío, poeta de Nicaragua. Su apellido original era García, pero debido a tradiciones en el pueblo, se sustituía por el nombre de un tatarabuelo. Y él igualmente a muchos de estos autores desde pequeño fue muy talentoso. Se cuenta que aprendió a leer a los 3 años y a los 14 ya había terminado su primera obra. Escribió bastantes obras, y obras y poemas, sobre todo a lo largo de su vida. Sin embargo, a pesar de haber ganado gran reconocimiento intelectual, siempre vivió en pobreza. Viajó a lo largo de Europa durante la segunda mitad de su vida, y en Europa escribió la mayoría de sus obras más importantes, pero sin duda la más importante fue su primera obra, su primera obra completa, Azul, publicada en 1888, que consiste de una colección de historias y poemas cortos y que pues presta recursos del parnasianismo y los adapta a la lengua española. Esto también precede al boom esto es previo al boom latinoamericano, pero también es uno de los autores que, por así decirlo, abrió el camino y también estableció algunas de las tendencias, como tocar temas del realismo mágico, prestar recursos de literatura europea, como se puede ver principalmente con la literatura francesa. Como artista número 9 tenemos a Mario Vargas Llosa de Perú. Él aún no ha muerto, sigue vivo, y junto a Cortázar y García Márquez es parte de los mayores íconos del boom latinoamericano. A los 16 inició su carrera literaria con obras de poco éxito, y por la mayoría de su vida mientras él estuvo en Latinoamérica, sus obras no fueron de mucho éxito, e incluso tuvo que mantener varios trabajos para poder estudiar literatura. Para finales de los años 50 finalmente logró viajar y establecerse en Europa, y con 23 años publica su primera obra, y fue su obra más importante, La ciudad y los perros. En el año 2010 recibió el Premio Nobel de Literatura. Y hablando de La ciudad y los perros, esta es la obra que lo representa, que fue publicada en 1963. Es una crítica a la sociedad peruana, al machismo y a la violencia de un colegio militar al cual Mario Vargas asistió él mismo. La crítica de este libro es tan explícita y representa también los sucesos, que la institución quemó varios de los ejemplares y decían que era propaganda ecuatoriana que buscaba denigrar los establecimientos de Perú. Y esta obra critica más sobre todo la sociedad y cuenta la historia de un grupo de alumnos de esta institución militar y las consecuencias de la enseñanza que se da en este colegio, de la violencia que surge en ella, cómo estos se adaptan al mundo y cómo crecen de ser chicos a ser hombres. Como último autor, pero no menos importante, tenemos a Isabel Allende,
de Perú. Ella también sigue viva. Estudió bastantes cursos de periodismo y se educó en escritura de obras de teatro y cuentos infantiles. Trabajó como redactor y columnista en la prensa escrita y en la televisión y estableció su carrera más que nada en Caracas, ya que después del golpe de Pinochet se vio obligada a salir de Lima. Estableció como autora con su primera obra La Casa de los Espíritus y continuó con múltiples obras como De Amor y de Sombra, la cual está basada en las desapariciones de autores a lo largo del gobierno de Pinochet y bastantes otras obras como La Luna, El Plan Infinito, El Hada de la Fortuna, entre muchas otras. Pero sin embargo, su obra más importante y la que a la fecha de hoy permanece como la más relevante por su parte es La Casa de los Espíritus, publicada en 1982. Narra la historia de cuatro generaciones de la familia Trueba desde inicios del siglo XX hasta la década de 1970, y esto se intercruza con varios factores de la historia del país de Chile. Esta suele ser comparada con Cien años de soledad de García Márquez y sucede un poco después del boom latinoamericano, pero precisamente por esto se compara con varias obras que la precedieron, pero tiene suficiente dentro de ella como para mantenerse. Forma parte del realismo mágico con ideologías de política, crítica a los liberales, lo cual también se puede ver que es claramente representativa del boom latinoamericano, tomando con factores del realismo mágico, crítica social y ruptura de estructuras narrativas normales. Muchas gracias por su atención.